Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Marcos, la segunda parte del capítulo 9. En la primera parte, lo que vimos fue un evento sobrenatural que fue la transfiguración del Señor Jesucristo. De tal manera que hubo 3 testigos ahí, Pedro, Juan y Jacobo. Y en la transfiguración hubo 3 personajes, nuestro Señor Jesucristo, Elías y Moisés. Uno representando la ley y otro la supervisión de la ley, que son los profetas. A Pedro esto le causó un conflicto. Después de ver al Señor transfigurado y ver su gloria divina, de pronto pensar que ese ser maravilloso que él acaba de ver, de donde nace la luz, porque él es la luz, va a ser crucificado, golpeado, escupido, lastimado por seres humanos. Eso no le cabe a Pedro y aún se resiste, de tal manera que hace una buena propuesta, que es hacer unas enramadas, aprovechando que es la fiesta de los tabernáculos, y que ahí se cobijen ellos 3. Y así, ¿a qué bajamos a Jerusalén? A que crucifiquen a nuestro Señor. La luz divina termina, la transfiguración termina, y ellos bajan del monte, quizá Hermón o Tabor, y encuentran una gran discusión entre los 9 discípulos que se habían quedado y los escribas y seguramente fariseos. Estaban muy contentos por el fracaso de los apóstoles de no poder liberar a un muchacho que tenía un espíritu de sordera y de mudez. Jesús en otros evangelios aclara que era por la falta de fe. Una vez que lo libera, ellos preguntan por qué no pudimos, si antes podíamos. Una autoconfianza, y les faltó oración, ayuno, y entendemos que dentro de la escala demoníaca hay seres más poderosos que otros, y este en particular no sale con un espíritu de displicencia o decir porque tienes título de pastor va a salir, no, sino sale con humillación. En eso quedamos. Hoy iniciamos la segunda parte de capítulo 9, y nuevamente Jesús por segunda vez anuncia su muerte, algo que contrariaba mucho a Pedro y a todos los discípulos. Si ya acertamos en venir tras un rey y ahora resulta que ese rey me lo van a crucificar, entonces algo no está bien. Tanto que Pedro en una ocasión le dice a Jesús: Señor, los que hemos dejado casa, camino, amigos, propiedades, ¿qué tendremos? ¿Y qué contesta el Señor Jesús? En el día de la regeneración, aquel que dejó mujer, casa, amigos, terrenos, tendrá 100 veces más. Está hablando en el reino. Ya ven que la doctrina de la prosperidad dice que si usted pone un peso, Dios le da 100, ¿no? La centuplicación, y eso es un error malvado. Empezamos con el verso 30, donde Jesús por segunda vez anuncia su muerte. Habiendo salido de allí, Cesarea de Filipo, caminaron por Galilea. Unas 15 millas adelante se dirigen a Cafarnaúm. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie supiese. El ministerio para Galilea había terminado, y el que tiene oídos que oiga, y el que no, no oyó. Ahora vamos a hablar en privado. Ahora, estos últimos 4 meses que restan para ir a la cruz, solo hablaré con mis discípulos, porque ellos van a enfrentar el mundo, aunque no lo saben. Ya el ministerio para los galileos terminó con una comida de 5,000 gentes. El ministerio de los gentiles terminó con una comida en Decápolis de 4,000 gentes. Se cerró. Ahora solo con los apóstoles. Por eso no quería que nadie supiera que él ya andaba en Galilea, en Cafarnaúm, porque se va a dedicar a sus 12, incluyendo Judas. Verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, un título que Daniel da, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres impíos, sucios religiosos que habían hecho un negocio de la religión.
y le matarán. Por eso se levantó mucha controversia cuando MacArthur en Estados Unidos declara que el que mata a Cristo es Dios. Y hasta sacerdotes empezaron a reír de él. La crucifixión de Cristo fue planeada por la Trinidad, ejecutada por hombres. Pero quien mata a Dios es Dios para poderlo resucitar. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos, los discípulos ahora, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, porque ya vieron lo que le pasó a Pedro: apártate de mí, Satanás. Todos tenían la misma pregunta, pero el único que hablaba era Pedro, y así le iba. También está en Mateo 17 y en Lucas 9. Los tres evangelios sinópticos relatan el mismo evento, pero desde diferente ángulo. O sea, son como tres reporteros diferentes, ¿no? Cada quien ve el mismo hecho de diferente ángulo. Jesús, dirigiéndose a Cafarnaúm, después de venir de Cesarea de Filipo, se adelanta y empieza a caminar solo, pensando, cavilando el plan maestro hecho en la eternidad, en el cual implicaba mucho sufrimiento corporal, porque él tenía cuerpo humano. Flagelación. El flagelo era un látigo que tenía 4 uñas y desgarraba la piel. Él todo conocía. Se empieza a adelantar solo, y entonces los discípulos, los 12, aprovechan. Qué bueno que nos dejó solos, porque tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas nosotros 12. Vamos a dividirnos algunos puestos. ¿Quién merece más cuando Él venga en su reino? Algunos dicen, pues yo propongo a Pedro como el mero jefe aquí. Pero Juan y Jacobo dicen, no, nosotros somos sus primos. Y estos hombres, en medio de su egoísmo, dejan solo a Jesús caminando, que Él estaba viendo ya la cruz. Todavía hay otro evangelio que dice que la disputa fue fuerte. No fue una plática, fue una disputa dura de quién es el más grande aquí, quién es el más inteligente, el más fuerte, el más dotado, y seguirle. Propio de nuestra naturaleza humana, querer un lugar de reconocimiento. Verso 33. Y llegaron a Cafarnaúm, probablemente a la casa de Pedro. Y cuando estuvo en casa, ya no está la multitud porque llegaron silenciosos, está con los 12. Jesús les hizo una pregunta que los dejó helados. Les dijo, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, se sintieron culpables, porque ellos estaban peleando puestos, posiciones, poder. ¿Qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado. Hay otro evangelio que dice disputado muy fuerte. Haz de cuenta que ya tenían las ganancias. Esto es para mí, esto es para mí. ¿Qué estaban hablando? Cuando yo venía caminando solo, se quedaron callados. Entonces él se sentó, es la actitud rabínica. Cuando alguien va a enseñar algo importante, se sentaba. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, en el reino que viene, que no es de este mundo, la cosa no es así como en este mundo. La cosa es así. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor, el más humilde. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, esto rompe todo esquema egoísta de este mundo. ¿Por qué cree que la gente pelea tanto? Porque piensa que le han quitado un derecho, algo que él merece por naturaleza. ¿Han visto pelear hermanos por herencia? Porque creen que merecen. ¿Y quién es él para quitármelo? Entonces se sentó y llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero el último. No es un castigo, es una estructura administrativa. No es, tú quieres ser el primero, pues vete hasta atrás. No. Es una estructura administrativa que habla de un tema espiritual, de un tema más profundo que la gente ha olvidado, la humildad. La humildad era tan ajena al mundo griego que la palabra humildad no tenía una palabra en griego. No existía la humildad en el griego. En el griego existía el orgullo, el buen cuerpo, la inteligencia, la guerra. El término humildad no existía. Y estamos en un mundo grecorromano ahorita donde está Palestina, donde está Jesús. La gente acostumbrada a que ser el primero, el mayor, el más reconocido, de pronto alguien venga, el mero rey de reyes, te diga que es al revés, que es dejando como se gana, perdiendo tu vida como la ganas, porque ganándola la pierdes. El que tiene oídos que oiga, y aquí el mayor es el humilde.
el que sirve calladamente, el que no tiene un protagonismo muchas veces en la iglesia, porque Dios no va a ver el protagonismo de tu ministerio. Cuánta gente se convirtió en tu ministerio, no va a ver lo brillante de tu ministerio, Él va a ver la fidelidad de tu ministerio. Siempre lo hice con un amor. El que es más humilde es el más grande. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y el menor es el que sirve. El mayor es el que se sienta a la mesa, el amo. Y el esclavo es el que le sirve. Pero antes de servirle, le lava los pies. Jesús dice, yo vine a servir, no a ser servido. Por eso las cosas en el mundo no son igual que aquí en la iglesia. El protagonismo. Yo sé dirigir, yo sé predicar, yo sé tocar, yo quiero estar acá. Vienen buscando un protagonismo y eso está mal. Un ejemplo mayor es cuando Jesús le lava los pies a sus 12 discípulos. Yo he visto esta escena, de niño vi en la iglesia católica, que los que pusieron los pies los traían relucientes de limpios. Y entonces la persona que se los lava les echa agüita y como con un cotonete le seca. El lavado de pies del Señor Jesús no fue así. Había unas tinas que tenían adentro como un pie, como el bolero, ¿no? Que pones tu pie para bolearte tu zapato. Y alrededor era una tinita de agua. No me imagino a Jesús una noche antes decirle a sus discípulos, se me lavan los pies mañana porque voy a hacer un evento que va a ser grabado en la historia. Él de pronto lo sorprende y dice, voy a lavarle los pies. Y se pone su toalla. Pedro dice, no lo voy a permitir. Pues si no lo permites no tendrás parte conmigo. Lávame todo, Señor. Se caminaba millas, por eso la gente no se infartaba ahí, porque caminaba millas. El sudor de tus pies y el polvo de las arenas del desierto se juntaban entre dedo y dedo. Y se iba formando una especie de mermelada oscura, costrosa. Cuando tú llegabas a una casa como un acto de cortesía, el esclavo de menor rango llegaba y te daba una lavada de pies. Es el tipo de aseo que el Rey de Reyes, el creador del universo, hizo sobre 12 hombres comunes y corrientes. Le lavó los pies para que no sea nada más teoría, sino práctica. Y para que no sea teoría, llega y muere en la cruz por el pecado de nosotros. Esa es la esencia del cristianismo. Más que si tienes poder, si tienes 1000 gentes en la iglesia, 5000, si ofrendan, si tienen dinero. Eso es secundario. La esencia es la humildad. Por eso usted cuando doble su rodilla, Señor, no pida más dinero, pide, dame sabiduría para administrar lo que me das. Dame humildad, Señor, porque sufro mucho pensando que merezco tantas cosas que la vida no me ha dado. ¿Se dan cuenta por qué se amarga la gente? Porque cree que no ha recibido lo que merece. Y entonces pida usted humildad, pide esas cosas que son del reino. Dice, y tomó a un niño. Algunos creen que es el hijo de Pedro. Estaban en Cafarnaúm y en casa de Pedro. Lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como estos, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Por eso le digo que el testigo de Jehová no puede recibir a Jehová porque no recibe al Hijo. El término Jehová es un término plural para Dios. Hay Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo y Jehová Padre. Si no recibes al Hijo, no recibes al Padre. Si no lo recibes como Dios. ¿Cómo era un niño en esa época? Antes de los 12 años nadie le hacía caso. Un rabino no enseñaba a niños menores de 12 años, a menos que fuera sumamente brillante. Pero niños menores de 12 años socialmente no tenían mucho. Vivían abajo de un ayo. Ayo es un instructor, un maestro. Un verdadero cristiano que ama la humildad, ¿qué es para el mundo? Es un mediocre, sin ambiciones, sin conformista. Porque son otros los valores de este reino. Yo no estoy diciendo que no trabajes y que trabajes con dignidad y que mantengas. Pero el dinero no es el fin, es un medio. La codicia, dicen, es idolatría. Ahora, si Dios te bendice con una cantidad grande de dinero y ves que hay en este mundo gente que no come más que una vez, ¿qué tienes que hacer? Darle gracias a Dios porque yo sí tengo. No, compartir tu pan. ¿Para qué es el dinero? ¿Para que otro lo venga a recoger después? Necio, hoy vienen por tu alma. Y todo lo que acumulaste, ¿de quién será? Ahí están los que te van a enterrar y ahí están los que van a recoger lo que guardaste. Y no pudiste compartir el pan. La humildad
es de gente grande. Cuando alguien es humilde, brilla. Yo que vengo de contexto de soberbia, le pido al Señor, dame de esa humildad, te suplico. Ayúdame a ser humilde, estar súper agradecido con lo que tengo y no nada más pedirte más. Parece que Juan quiso cambiar el tema, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Qué le pasó a los apóstoles? No pusieron echar un demonio sordo y mudo. Y que no es del grupo, sí echa a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Creo que es de los versículos más peligrosos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, si alguien no está maldiciendo a Cristo, pues es de nosotros. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Porque es peligroso. Todas las sectas predican a Cristo. Más bien no lo predican, mencionan a Cristo. La luz del mundo, ¿a quién menciona? Testigo de Jehová, ¿a quién menciona? Mormón, ¿a quién menciona? A Cristo. Entonces, como el versículo dice que mencionan a Cristo, se les debe aceptar. Pero si además de esto usted le añade el versículo donde Pablo está en la cárcel y hay gente que está predicando por envidia y contiende el evangelio de Cristo solo para avergonzar a Pablo. Dicen, bueno, Pablo está en la cárcel, por algo ha de ser. Hay que investigar, a lo mejor tiene algo oculto Pablo. Pero aquí yo sí les voy a enseñar la sana doctrina. Usted junta este versículo, junta el de Pablo y dice, todos tienen la verdad, que mencionen a Cristo. Esto no debe ser, Deje a los testigos de Jehová en su error. Están predicando a Cristo. Jesús dijo, no se lo impidáis, aunque el tema es otro, el del demonio. Y el mismo Pablo, estando en la cárcel, dice, ya sea por contienda o por envidia, lo importante es que se predique a Cristo. Cada quien tiene su verdad. Por eso es peligroso este versículo. Juan dice es que no nos sigue, por eso se lo prohibimos. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que en verdad haga milagro, aunque Satanás puede hacer milagro, o falsear el milagro, que haya milagro en mi nombre, que pueda decir mal de mí. Por ejemplo, alguien hace un milagro y después blasfema de Cristo, ese es demonio, poder demoníaco. Jesús sabe todo. Jesús es omnisciente, aunque esté en carne humana. Él sabía que este hombre era un verdadero creyente. Y dice, no se lo impidáis, porque él no ha blasfemado mi nombre y en mi nombre ha creído. Pero no tuvo la fortuna de ser de los 12 o de los 60 que siguieron al principio a Jesús. Pero no es blasfemo. No se metan con él. Deberían tener un poco de pena porque ustedes, por andar de soberbios, no pudieron sacar un demonio sordo y mudo. Y él que no nos sigue y no es del grupo, él sí pudo. Hay gente que intentó esto. Los hijos de Esceva, creo que eran 7 hijos, intentaron liberar endemoniados en el libro de Hechos. Y el demonio, dice, salió tan bravo que los dejó encuerados a los 7 y salieron corriendo. Vamos a Hechos 19, 11, 20. Dios conocía a este hombre que había liberado. Dice, déjenlo, no se lo impidan. Pero también Dios conocía a los hijos de Esceva. Ubicación, están en Samaria. Felipe ha tenido un éxito ministerial tremendo en Samaria. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, no así la persona que acabamos de tratar, que Jesús la conocía y sabía que era un verdadero creyente. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, os reprendo, os ato, te aplasto la cabeza y todas esas cosas, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Seguimos? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío,
religioso que hacían esto. Pero es que se están poniendo con seres y huestes que no conocen. No son cualquier cosa. No tienen ente, pero son seres. Pudiendo más, dice que los 7 hermanos, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo. Está hablando el demonio. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, avergonzados, desnudos y heridos. Entonces, volviendo a nuestro texto de Marcos, Jesús sabía quién era ese hombre que estaba liberando en el nombre de Jesús. Y se lo dijo: no se lo impidáis. Eso no quiere decir que cualquier secta que dice que predica a Dios, usted le diga, en base a este versículo y en base a lo que Pablo dice, se predique Cristo como sea, usted permita que ellos sigan en el error. Porque si lo usas de la otra manera, das fe que todos tienen la verdad. Ecumenismo, ecumené, el mismo camino, todo lleva al mismo Dios. Otro ejemplo de esto: Felipe tiene gran éxito en Samaria como evangelista. Y empieza a imponer manos y se recibía en ese momento de esa forma el Espíritu Santo. Había un comerciante ahí que había creído, dice la Biblia, Simón el mago. Y al ver él que la gente recibía por medio de Felipe el Espíritu Santo, él vio negocio y se acerca a Pedro y le dice: ¿cuánto cuesta ese poder? Yo lo quiero, tengo para pagar. Y Pedro dice: que tu dinero perezca contigo, porque en cárcel de hiel y de amargura te veo. Órale a Dios para que no te caiga una cosa peor que la codicia. Pero hermano, si quería predicar a Cristo. Claro, quería ganarse una lanita, pero quería predicar a Cristo. Y ya ven que en Marcos 9:38 dice: no se lo impidáis. ¿Se dan cuenta por qué es peligroso? Hay unos que en ese día dirán: en tu nombre sacamos demonios, curamos. No os conozco, hacedores de maldad. A la izquierda los cabros y a la derecha los corderos. Vamos a entrar a otro versículo para que se anime, más complicado. Quizá el más complicado del Nuevo Testamento. Tema difícil: cualquiera que haga tropezar a un niño como este que acabo de mostrar, más le valiera que le pusieran una piedra de molino 1,5 toneladas en el cuello y lo dejaran ir al mar. Es posible que con actitudes que tú has visto en la iglesia alguien te haga tropezar. Cuidado con la palabra tropezar. La palabra tropezar es eso, un tropiezo. No quiere decir que te caíste al infierno, porque el justo cae ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces se levanta? O Dios lo levanta. Y normalmente a quienes hacemos tropezar, no a la gente madura, la que está entrando al conocimiento de Cristo. Hay unas formas de hacer tropezar a estos bebés espirituales, que aunque sean adultos son unos nenes en el espíritu. Dice así la última parte: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, no habla de edad cronológica, sino espiritual, que creen en mí, mejor les fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Tormento romano. Una piedra es algo que se encuentra en el suelo. Es un objeto que interfiere en el libre tráfico en tu trayecto, de tal manera que hace que te tengas que desviar de tu paso por ese camino. Esa es una piedra. Si la piedra es muy grande, te desviará del camino. O sea, es peligrosa. Si es una piedra pequeña en el camino y confiado no la ves y la pisas, lastimas tu pie y tendrás que detener tu camino y harás que tu mente te distraiga al menos por un tiempo y caigas. Pero hay una diferencia de los que caen. Los que son redimidos, escogidos antes de la fundación del mundo, se pueden caer 7 veces y Dios los va a levantar. Pero el que no es un verdadero creyente, se acercó por curiosidad, es probable que no se levante porque nunca fue escogido y amado. Pero el tema aquí es: ay de aquel que haga tropezar. El tema no es el que tropieza, el tema es aquel que hace a tropezar a otro
mejor le valía no haber nacido. Que a veces, como creyentes verdaderos, en nuestra inmadurez hacemos actitudes que hacen que otros tropiecen y caigan. Pero un verdadero creyente nunca deliberadamente hará tropezar. A lo mejor lo hace tropezar por ignorancia, pero deliberadamente que digo yo quiero que este tropiece, es muy difícil. Aunque te diré, cuando la gente está en el piso, quiere que la acompañes. No quiere estar solo. Un verdadero creyente jamás va a querer el mal de otro creyente, al menos que sea un falso creyente, autoengañado y que disfruta internamente haciendo caer a otro. Ahora quiero que vea la primera palabra del versículo, cualquiera. ¿Qué quiere decir cualquiera? No importa si el que te hace tropezar por un tiempo sea creyente o no sea creyente. De todos modos sabemos que los no creyentes estarán en el infierno, pero un no creyente, un impío, también puede hacer tropezar a un creyente. Y más le valía no haber nacido. Un esposo que después de una labor de años logra que su esposa creyente, después de tanta lucha, por fin se quede en casa y decida no ir más, porque este hombre la convenció que todos son iguales, de hipócritas. Pero si es verdadera creyente, Dios la va a traer. No sé cómo, pero si no es verdadera creyente, pues se va a perder. Pero dice el que haga tropezar, no el que haga que un verdadero creyente se pierda. El que haga tropezar nada más en sí ya lleva la condena. Formas de hacer tropezar a otro. Primero, de una manera directa, convencer a alguien que no es tan malo desobedecer a Dios y cerciorarse directamente que peque. ¿Se acuerdan de la esposa de Potifar? Que quiere tener intimidad con José y como no, el otro no cede, hasta le arranca la ropa. Un hermano seductor en la iglesia insiste con una hermana que aunque no es casada, pero insiste. Él no es creyente, o sea, es un falso creyente, pero ella es creyente y de manera directa la convenció por métodos humanos. Aquella lleva condena. El esposo que cree que triunfa, hablando mal de la iglesia y hace que la esposa ya no venga, cree que triunfa. Otra forma es el maltrato espiritual. Por ejemplo, yo a ustedes ya les he enseñado, estoy hablando sin que fuera yo, que Dios me habla a mí directamente en las noches, ¿no? Y ayer me dijo que la hija del hermano debe casarse con mi hijo. Sí se conocen, pero de vista. Sí, pero a mí Dios me dijo. Ese es un maltrato espiritual y hace caer a un verdadero creyente. Claro que esa iglesia, más que iglesia, es una sinagoga, ¿no? De Satanás. Cuando el pastor empieza a decir que recibe mensajes directos por arriba de la Biblia, ya. Tercero, ¿cómo podemos caer a ser a un pequeñín? Dando un ejemplo que lleva a pecar a otros. Sobre todo cuando te dicen, no, pues usted es hijo del pastor, ¿sí? Usted ha de conocer toda la Biblia, sí, más o menos. Pero te invito al cine. Ya te das cuenta que no tiene respeto a la Biblia. Primera de Corintios, cuando este hombre vivía con la madrastra. Es un ejemplo que arrastra a otros y es mejor que no lo hubiera hecho. Otro ejemplo, cristiano con años de asistir. Comienza a enseñar a otro cristiano nuevo a criticarlo todo. Hipercrítico a las autoridades, hablando de un liderazgo sano, y termina criticando todo. Inspira a otros que no se respete las autoridades de la iglesia, porque finalmente son hombres. Pecan aquí y pecan allá. Piedra de tropiezo. Hermano, estas cosas son santas. Los líderes no estamos acá porque quisimos. Cuando te haces crítico de la autoridad puesta por Dios es grave, espiritualmente hablando. El mal empieza. Otra forma es promover o invitar a gente a actividades que en sí no son malas, pero no edifican. No es que yo te invite a hacer algo malo, pero no edifica. Y lo último, hacer caer a la gente multitudinariamente. Desde aquí, enseñar el error. Se puede enseñar el error aquí por dos razones. Una, porque eres un ignorante escritural y te pones a predicar. O dos, eres un hombre que eres codicioso
y lo que quieres es rasurar a las ovejas para, según la gloria de Dios, dinero y más dinero. Y arrastras a miles al tropezadero, pensando que en el día del juicio, es que pregunten a mi pastor, a mí me enseñó así. No va a ser eso, va a ser tú que aprendiste de la Biblia. Por eso, el lenguaje que viene ahorita es tan extremo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. Por eso es extremo, porque es de mucho cuidado. Si tu mano te es ocasión de caer, quítate tu mano. Mejor manco, pero que entres. A donde te llevan tus pies, te son ocasión de caer, quítatelos. Jesús está llegando a este extremo, que no debe tener una interpretación literal, pero sí espiritual, de que si algo te está haciendo estar en contra de las leyes de Dios, quítatelo espiritualmente. Voy a leer. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, donde el fuego no es apagado y donde el gusano nunca termina. La palabra infierno que Jesús usa acá es Gehenna. Todas las ciudades eran amuralladas, también Jerusalén, y tenían puertas. Había una puerta que se tiraba la basura, los cadáveres, los perros muertos, la comida, todo, el basurero, Gehenna. Y nunca terminaba de haber lumbre porque siempre había basura o cadáveres quemándose. Ese mismo lugar, 600 años antes de Cristo, fue usado por los reyes del sur, Judá. Y ahí, en ese lugar, se llamaba Valle de Hinnom. Y es ahí donde el rey Acaz, Manasés, antes de arrepentirse, quemaban a sus hijos al dios Moloch, que era una estatua metálica gigantesca que la calentaban tanto que se ponía al rojo blanco. Una vez estando así, dejaban caer a los bebés judíos y los asaban. Y entonces sonaban los tamborileos intensos para no oír los gritos de los niños. Ese es Hinnom, que en la época de Jesús se llama el basurero de Gehenna, donde nunca termina la lumbre, ni el gusano que sale por dentro, ni el fuego que viene de fuera, termina. Eso es para aquel que es no creyente y el falso creyente. El contexto es importante. Viene hablando de que estos muchachos quieren un puesto. Y Jesús les dice, si no se cortan su mano, su ojo, su pie, no entran. El costo del discipulado. Vaya usted a leer cómo mueren los 11 apóstoles. Y dígame si no entregaron literalmente su mano, su ojo. Todos, excepción de Juan, que muere de viejo. El costo del discipulado. Verso 49, 50, son los dos versículos que tienen más interpretaciones de la Biblia. Son los dos versículos más difíciles de Marcos y algunos dicen que de todo el Nuevo Testamento. Leí como 6 interpretaciones de este versículo. No son contradictorias, No genera problema doctrinal ni de dogma. Y yo voy a dar cómo lo estoy interpretando, respetando a los maestros que me antecedieron en la interpretación de este texto. No lo voy a interpretar porque soy un machín, no. Lo interpreto ¿por qué? Porque los he leído. Y creo que donde se la complican es en la segunda palabra, todos. Hay exégetas que todos incluye a gentiles y a cristianos. Y ahí es donde empieza el problema. Creo que es más sencillo que todos. Se está hablando nada más de los discípulos, o sea, de los creyentes. Para que usted entienda este versículo difícil de Marcos, hay que leer otros 2 versículos. Porque todos, aquí digo creyentes, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Para que entendamos esto, tenemos que irnos a Levítico 2:13 y luego a Romanos 12:1. En el Antiguo Testamento, todas las ofrendas y principalmente las ofrendas vegetales, todas deberían venir sazonadas con sal, porque es lo único que sazona en el mundo. Y sazonarás con sal. No es echarle sal a la carne para que no se pudra, no. Es una ofrenda vegetal, pero dice sazonarás con sal, símbolo. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda, que era una ofrenda de paz, la sal
del pacto de Dios. La sal es un símbolo de la perdurabilidad del pacto de Dios con nosotros. También la sal es un acto sazonador espiritual. El verdadero creyente tiene sal, porque la sal sirve para que no se corrompa tu carne. Y el símbolo del fuego es que purifica. Tus ofrendas, todas, sazonaditas con sal. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ofrenda, vivo. Que tu vida debe de ser un sacrificio, una ofrenda a Dios diario. Un sacrificio vivo, tanto agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. El creyente es un sacrificio vivo para Dios. El no creyente no lo es, o el falso creyente no lo es. Pues ya tenemos aquí símbolos que es sal y fuego. Por eso creo que está hablando nada más de creyentes. Porque todos los creyentes serán salados con fuego. Está extraño porque tú salas con la sal. ¿Ya vieron lo que está diciendo? Salados con fuego. Quiere decir que nuestras obras, nuestra vida, nuestro sacrificio vivo va a ser pasado por fuego. No nuestra salvación, sino nuestras obras, que puede ser hojarasca, heno, madera, van a ser pasadas por fuego. Toda nuestra vida va a ser calificada. Lo que nos van a calificar en el día del juicio son nuestras obras, no para salvarnos, porque ya entramos salvos, pero califican nuestras obras, van a ser saladas con fuego. Y todo sacrificio vivo será salado con sal. Tu vida es un sacrificio vivo, porque fue salado por Dios. La sal es el pacto de Dios eterno, porque si no tiene sal no puede ser ofrendado. Por eso ustedes son la luz y la sal de este mundo. Buena es la sal, sí, espiritualmente hablando, y también en la mesa, ¿no? Buena es la sal, mas si la sal pierde su poder sanador. Había una sal que se recolectaba en el Mar Muerto y parte de esa sal se contaminaba con magnesio y perdían su poder de salinidad. ¿Y cómo haces que algo que perdió su salinidad se vuelva a salar? No se puede. Lo mismo un creyente, Hebreos 10, que disfrutó, que fue iluminado y después se fue. ¿Qué más se puede hacer por él? Si conoce evangelio, conoce Biblia y no cree, es una sal que ya no se puede salar. Pero ¿sabes para qué es la sal? Para que tengas paz con tus hermanos. Si no tienes paz con tus hermanos de la familia de Dios, no tienes sal. ¿Con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y entonces tened paz los unos con los otros. La sal que uno tiene hace que puedas perdonar. Haces que digas, antes de ser cristiano esto yo no lo permitía por mi soberbia. No permitía que nadie me ofendiera. Sin embargo, ahora te asombras que hay cosas que no permitías y que ahora permites, no por cobardía o porque te falte carácter, sino por amor. Y cuando no puedes hacer nada y eres ofendido, entonces esa ofensa se la das al Señor como un sacrificio vivo. Señor, es para ti. Si usted perdona, lo único que va a salir dolido acá es su orgullo, pero no va a pasar nada. Si usted se sintió ofendido, perdone y esa ofensa regálesela a Dios. Perdonemos. Dios nos puso salecita para estar en paz con todos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en tu santísimo nombre por habernos permitido terminar capítulo 9 de Marcos. Te pedimos con la misma humildad, Señor, ayúdanos para poder preparar el capítulo 10. Sálalo, Señor, como esa ofrenda viva, ese sacrificio vivo, y sea aceptable a Dios. Y para que esa sal permita que nos amemos unos a otros. Que el Señor nos bendiga. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.